Sí se acuerdan de ese comercial, ¿verdad? Y a veces pareciera que Dios nos pone cosas delante y le decimos, ¿y la Cheyenne? ¿No? Y hoy quiero hablar precisamente de un tema muy importante que es la herencia, ¿verdad? Todos pensamos en algún momento, los que somos papás y los que no son papás todavía algún día lo van a pensar, ¿qué herencia estoy dando o voy a dejar a mis hijos? ¿Verdad? Y nos afanamos mucho por las herencias materiales. La verdad es que vemos muchas cosas alrededor de las herencias y se promueven y vemos el mes del testamento. Y es bueno, ¿verdad? Y aprovecho el comentario para decirte, pues si tú tienes propiedades o tienes algo, hay que tenerlas en regla. Y si ya estás grande y ya te pensaste que si el departamento de Polanco se lo vas a dejar a un hijo y el de Cascata al otro y eso, ponlo en un documento, porque cuando nosotros llegamos a faltar es muy complicado, muy, muy complicado. Mi papá murió intestado y fue un merequetengue sin que hubiera pleito entre los hijos. Todos estábamos de acuerdo en lo que se iba a hacer, ¿no? Y aún así fue todo un show. Entonces es problemático, es complicado, puede generar malos entendidos y sabes que también es bien caro. He sabido de casos donde les llegan a cobrar hasta el 30% del valor de los bienes por hacer un juicio de sucesión testamentaria. O sea que si al familiar le dejan una propiedad de $1,000,000, tiene que pagar 300,000 pesos para el juicio, y hay muchas propiedades que están en el limbo porque la familia no tiene lana para poderlas regularizar. Entonces, como comercial, si tenemos bienes materiales, hay que ponerlos en orden, ¿sí? Nada de que ya te di de palabra y no, hay que ponerlo en orden y papelito y si estás del otro lado de ser un heredero de un bien, pues habla con quien te esté heredando y le no es mala onda, pero pues pongámoslo, sí, cuentas claras, amistades largas y evitemos unos problemas. Entonces, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de herencia. ¿Sí? ¿Qué herencia estamos dejando a nuestros hijos? Yo luego bromeaba con mi papá y le decía, me hubieras heredado una casa, un rancho, no el condenado carácter tan feo que tenemos nosotros. ¿Verdad? Porque tienes el genio igual que el de tu papá. Y Dios mío, ¿por qué no me das otra cosa? Tenemos que esforzarnos. Hay otro tipo de herencia que nosotros tenemos que esforzarnos por dejar. Y quiero poner primeramente 3 ejemplos de personajes de la Biblia que no dejaron una buena herencia. ¿Sí? El primero de ellos lo encontramos en el primer libro de Samuel, es el profeta, el sacerdote Elí. Elí, sí, en primera de Samuel, en el capítulo 2, nos habla de la historia y lo que hacían los hijos de Elí, y Elí por su permisividad, la herencia que les dejó, pues fue muerte. El juicio de Dios, la herencia que Elí le dio a sus hijos fue el juicio de Dios. Es decir, Dios, si tú te fijas, no solo juzgó a Elí, sino que el juicio cayó también sobre sus hijos. Y yo veo que muchas veces en la sociedad, en el mundo, hay papás que viven en el pecado, atrayendo el juicio de Dios, pero ¿sabes qué? Están transfiriendo el juicio de Dios a sus hijos. No porque sus hijos vayan a pagar por el pecado del papá. La Biblia dice que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, pero involucran y los hijos participan del pecado de los padres y entonces ellos mismos se vuelven sujetos de juicio. ¿Sí? Otro ejemplo es el rey Saúl. El rey Saúl, cuando vemos en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, cuando el profeta, ¿se acuerdan que Dios le mandó decir que matara a todo Amalek y al rey y todo, y que no dejara nada? Y ellos apartaron una parte del botín y perdonaron al rey. Y el profeta Natán fue y confrontó a Saúl y le dijo, ¿sabes qué? Así va a estar la cosa y no vas a tú. Y entonces le dijo, tu reino, pues ya no vas a ser rey. Y cuando él se iba, Saúl se estiró y le rasgó un pedazo de su manto y el profeta se volteó y le dijo, así Dios ha rasgado tu reino. Y después, más adelante, en el mismo libro, primer libro de Samuel, en el capítulo 31, vemos que Saúl va a la batalla con sus hijos y mueren todos ellos. Saúl, por su desobediencia, arrastró a sus hijos a una herencia de muerte. Los hijos de Saúl lo siguieron a la muerte. ¿Sí?
Y hay otra herencia que todavía me parece todavía más complicada, que es la herencia que el mismo pueblo de Israel, la maldición que tomaron para ellos y que la dieron como herencia a sus generaciones. En Mateo 27 estamos en este pasaje, nos habla del juicio de Jesús, ¿verdad? Y cuando Pilato, ¿se acuerdan que él se resistía a condenar a Jesús porque decía, pues yo no encuentro nada en él, es un justo, no veo ninguna razón para matarle? Y entonces él se lava las manos y dice, yo soy inocente de la sangre de este justo, y el pueblo dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Esa herencia de un juicio y una condenación la heredaron. ¿Sí? No ha habido pueblo más atacado, más masacrado, que haya derramado más sangre que el pueblo judío. Y no lo dice la Biblia, pero yo creo que tiene que ver un poco con esta maldición que ellos mismos hicieron de decir la sangre de Cristo, o sea, y es una perspectiva diferente, porque la sangre de Cristo está sobre nosotros, lo que los hemos recibido por fe como Salvador, para salvación, pero ellos la tomaron como una sangre para juicio. Entonces, estos tres ejemplos nos hacen ver que nosotros como padres tenemos que ser muy cuidadosos de qué estamos haciendo, qué estamos cultivando en nuestra vida para saber qué tipo de herencia les vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Sí? Yo veo el caso ahorita de un influencer, esa palabrita me cae regorda, pero así se llaman ellos, ¿no? Un chavo, su papá multimillonario que andaba haciendo desmanes y medio, ¿verdad? Y el papá murió y entonces el chavo se quedó con esa herencia de vivir sin respeto por la autoridad ni por las personas, y fue y golpeó a una señora y estaba lo metieron a la cárcel y todo un show, porque el papá le heredó mucho dinero, pero creo que se le olvidó heredarle lo más importante. Tenemos que esforzarnos por dejar una buena herencia a nuestros hijos. Y vamos a ver, podemos encontrar en la Biblia muchas historias de hombres que dejaron herencias valiosas, herencias de mucha bendición, pero yo quiero hablarte hoy de tres. Y el primero de ellos es Noé. Noé, en el capítulo 9, versículo 9 del libro de Génesis, ya había pasado el diluvio. Nos compartía recientemente el pastor, nos hablaba acerca de Noé, de su obediencia, ¿verdad? De decir, pues yo no veo qué sentido tenga hacer un arca en medio del desierto, yo no veo cómo va a llegar agua aquí, qué va a pasar con él, no veo nada, pero estuvo dispuesto a obedecer, y ¿sabes qué? Involucró a su familia en su obediencia. Y por causa de su obediencia, primero fueron librados de la muerte que vino sobre la tierra y de la destrucción del diluvio, pero hubo algo muy importante, que una vez que pasó todo, ellos descienden del arca y en el versículo 9, Dios dice, establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Mi amado, la obediencia de Noé y de sus hijos los llevó a poder recibir un pacto de parte de Dios para ellos y para sus descendientes. Si tú y yo somos obedientes, nosotros podemos recibir esta herencia. La obediencia abre la puerta a las bendiciones de Dios. La desobediencia la cierra. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el caso de Noé, que dio en herencia, recibió la herencia de un pacto y entregó esa herencia a sus descendientes. Dios hizo pacto con Noé y le dice, y es con toda tu descendencia, con la descendencia incluso que Noé no llegó a conocer, estaba presente el pacto. Y yo creo mucho en este tipo de pactos de parte de Dios. Yo creo porque ya se los he platicado, de repente empezamos a platicar con los familiares mayores y me encuentro con que ¿qué sería? Mi bisabuelo, me dicen ellos, él era de la religión, muy a su manera, porque era de los que se agarraba a machetazos con los de la religión tradicional, ¿verdad? Pero bueno, era de la religión. Y yo quiero pensar que en algún punto de ahí, él recibió un pacto de parte de Dios para él y para sus generaciones.
Mi abuelo paterno también a su manera, yo me acuerdo que cuando yo era niño una vez nos vino a visitar, que no sé ni cómo llegó porque ellos son de Michoacán, nosotros vivíamos en Teciutlán, Puebla, y un día llegó a la casa el viejito. Y algo que me llamó mucho la atención, nosotros como buena familia tradicional teníamos nuestra Biblia. Y como en el lomo de la Biblia decía Sagrada Biblia, decíamos, es sagrada, no hay que tocarla. Entonces nadie la agarraba, ¿no? Pero él llegó, vio el libro y ¿sabes qué hacía? Y lo leía constantemente. Y una vez platicando con él, me empieza a decir, me dice que no me afanara yo por vivir la vida muy aprisa. Y me dijo una frase que se me quedó grabada, dice, porque los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena. Me gustó la frase, pero muchos años después me la encontré en la Biblia. Después de eso, hubo un tiempo donde mi papá se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos. Te platico mi testimonio de por qué yo creo firmemente en los pactos que Dios hace y cómo alcanzan a las generaciones. Mi papá se fue a Estados Unidos a trabajar, porque pues no andábamos muy bien. Nadie se va a trabajar a Estados Unidos por hobby, ¿verdad? Entonces llegó a vivir a casa de unos paisanos ahí, pero lamentablemente tuvo muchos problemas porque pues allá de repente a la gente le gusta tomar mucho. Y él decía, no, yo vine a trabajar para sacar a mi familia adelante, entonces en lugar de gastarme el dinero en cervezas, pues lo voy a mandar a mi casa. Y empezó a tener problemas. El caso es que se tuvo que salir de esa casa y llegó a vivir con unos cristianos. Y ahí él recibió al Señor y se convirtió. Cuando mi papá, para ese tiempo, nosotros éramos de que si íbamos todos los domingos, bueno, yo no todos los domingos porque estaba estudiando, pero cuando iba de vacaciones, agarraba mi misal y nos íbamos a la misa. Y ya cuando era la hora del salmo responsorial, el padrecito me llamaba y yo me paraba y leía el salmo y todo, o sea, participábamos mucho de eso, teníamos nuestros santos, nuestras imágenes. Cuando mi papá llega, lo primero que hace, sin decir aguabá, agarrar todos los santos y tirarlos. Sí, o sea, todo así, van para atrás. Si ya no se van a misa, empiezan a leer la Biblia en la casa, empieza a poner alabanzas. Yo la primera alabanza que escuché y que me aprendí me la enseñó él. Es esa que dice, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Y otra que cantaba muy bonita que era, si en el tren de la vida quieres tú viajar, date prisa, amigo, toma tú. Me salía yo con él a su trabajo y el carro. Tiempo después, mi papá no tenía un lugar donde congregarse y todo eso, mi papá se aparta. Pero yo estoy seguro que en algún momento Dios hizo un pacto con él de bendecirlo a él y a sus generaciones. Y aquí estamos, sirviéndole, amándole, rescatados por él, porque recibimos un pacto por herencia. Y él por poquito, Dios tuvo misericordia de él y en los últimos, en la última etapa de su vida, alcanzó a regresar al redil y a regresar al pacto, pero por poquito se nos va por el otro lado. Pero Dios en su misericordia lo trajo de regreso. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una herencia que Noé dejó que fue un pacto. Tenemos nosotros que buscar tener ese pacto con Dios para poder después entregárselo a nuestros hijos. ¿Sale? Segundo personaje. ¿Se acuerdan del gran amigo de David? Jonatán o Jonatán, ¿verdad? Magnísimos. Y ellos un día hicieron también un pacto de decir que se iban a mostrar misericordia. Y después de que murieron Saúl y todos sus hijos y que David finalmente pudo tomar el trono, lo que dice tengo mal la cita, por dicho sea de paso, pero lo que dice David y pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y aquí la herencia que Jonatán dejó para sus generaciones fue misericordia. Por el amor que David y Jonatán se habían tenido como amigos, por ese amor filial que ellos habían vivido, ¿se acuerdan que incluso Jonatán lo defendió de Saúl cuando lo andaba persiguiendo? Y eso fortaleció su amistad. Y entonces por el amor de esa amistad,
Su hijo recibió misericordia. Mi amado, nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Ahora, ¿por qué recibió Abinadab? Así se llamaba, ¿no? No, Mefiboset, perdón. ¿Por qué Mefiboset recibió misericordia? Él no había hecho nada. David no lo conocía, pero conoció a su padre. Y nosotros necesitamos tener una relación con Dios que mueva a Dios a tener misericordia de nuestros hijos, aunque nuestros hijos no lo conozcan. Que el amor de Dios sobre nosotros pueda cubrirlos para que en algún momento, por la misericordia, así como pasó con Mefiboset, que por la misericordia que David le mostró, lo trajo y lo sentó a su mesa. Todos queremos ver a nuestros hijos sentados a la mesa del Señor, ¿verdad que sí? Todos queremos que nuestros hijos sean convidados por Él a ese gran banquete de las bodas del Cordero, ¿o no? O dices, no, este hijo me salió medio malón. Entonces, dice mi pastor, pues ni que fueran aguacates, ¿no? Todos queremos ver a nuestros hijos ahí. Pero ¿sabes qué? Eso depende en mucho de nuestra relación con Dios. De nuestra relación con Dios, que nuestros hijos puedan alcanzar la misericordia, así como tú y yo la alcanzamos. Porque no estamos aquí por méritos, ¿verdad? Estamos aquí por la pura misericordia y la gracia de Dios. Entonces ya vimos que necesitamos ese pacto para poderlo heredar. Necesitamos esa relación con Dios para poder recibir nosotros su misericordia y para poder también heredar y entregar que nuestros hijos puedan recibir esa misericordia. Y yo no sé tus hijos, pero mis hijos no son perfectos y necesitan la misericordia de Dios. Y mis hijos en algún momento, ahorita a lo mejor los tengo en mi casa, yo los traigo más checaditos, pero hay cosas donde yo no los veo, yo no sé qué hacen. Y yo a veces digo, Señor, que tu misericordia los cubra, que tu misericordia los alcance, que tu misericordia de hoy, Señor, cubra todas sus faltas y que ellos puedan por tu misericordia entender y recapacitar y venir a ti si es que se están apartando. En algunos momentos sentimos que se nos van. Yo no sé si a ti como papá te ha pasado, pero yo he sentido como de repente dice, Señor, ya le hablé, ya le dije, ya lo castigué, ya pasé del castigo y el ser enérgico al ser buena onda y permisivo y darle su espacio y nada parece funcionar. Solo me queda tu misericordia sobre él. Ten misericordia sobre ellos, Señor. Ten misericordia de mis hijos. ¿Y sabes qué ha pasado? Dios ha tenido misericordia. Y no es porque tengan un buen papá, porque tienen un muy buen padre. Es la gran diferencia. Entonces, el pacto, la misericordia y el tercero, David. Dice en 2 de Samuel 7:12, y está hablándole Dios a David y le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti, después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. David entregó a sus hijos en herencia un reino. Ahora, ¿por qué? David hizo cosas bien gachas. La verdad es que si tú lees la Biblia, creo que de los que más gachos la regaron fue David. O por lo menos si tú oyeras y solo conocieras los salmos y suponiendo que no conocieras nadie de la Biblia y alguien te dijera, mira, hay un hombre que escribió todo esto y ves los salmos y todo eso, ¿no? Y ves la historia que dice, y mató a un gigante y se apartaba y alababa y adoraba a Dios y también mataba a osos y leones porque Dios lo fortalecía. Y después te hablaban de un hombre que mandó a un soldado fiel al frente de batalla para que lo mataran, para poder quedarse con su mujer, y que después desobedeció a Dios que le dijo que no censara al pueblo y lo censó. No te imaginarías que son la misma persona. Sin embargo, por alguna razón la palabra nos dice que David era conforme al corazón de Dios. Y yo creo que tiene que ver con un tema muy sencillo. David sabía arrepentirse y quebrantarse delante de Dios cuando fallaba. Si tú te fijas la actitud de Saúl cuando el profeta lo confrontó, dijo, pues bueno, entonces, pero por lo menos ven conmigo y ora conmigo delante del pueblo.
O sea, a Saúl lo que le importaba era pues, las apariencias, que el pueblo vea que tú estás conmigo y que Dios me respalda porque pues yo soy el rey. Pero a David lo que le interesaba era restaurar su corazón delante de Dios. Y entonces él recibió el reino, pero no solo eso, recibió una promesa de parte de Dios de que su reino iba a permanecer. Y esa promesa del reino eterno y perpetuo de David se cumplió en Jesucristo. Porque el reino de Jesucristo no tendrá final. Entonces vemos que hay tres cosas que nosotros tenemos que esforzarnos para heredar a nuestros hijos. Y no es que nosotros las tengamos que ganar, sino que tenemos que ser propicios y estar con Dios, ser obedientes, tener una buena relación con Dios y tener un corazón dispuesto a ser tratado por Dios, un corazón maleable, un corazón moldeable, un corazón rendido delante de Dios para poder dar a nuestros hijos esta herencia. Ahora, aquí hay un tema, un punto muy importante con respecto a estas herencias. Algunos ya lo saben, pero hace muchos años, cuando yo empezaba a venir a la congra y venía que pasaba la gente a predicar y le daban su botellita de agua, yo le decía, Señor, yo algún día quiero una botellita de esas. Y mira, ahí está mi botellita. Dios es bueno. Dice en Efesios 1:11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de voluntad. Todas estas herencias que vemos en estos hombres en diferentes tiempos, en diferentes momentos, en diferentes personas, todas estas herencias las recibimos nosotros en Cristo. Ya no tenemos que andar buscando por todos lados, ya no tenemos que ver cómo le hago para hacer el pacto, ya no tenemos que ver cómo le hacemos para recibir misericordia, ya no tenemos que ver cómo hacemos para heredar un reino, porque todo está y todo nos es dado en Cristo. En Él está lo que necesitamos. ¿Qué es lo que dice en Mateo 26, 28? Cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena, toma la copa y les dice, esta es la sangre de un nuevo pacto. Con Él, con Jesucristo, nosotros recibimos ese nuevo pacto con Dios. Un pacto de vida, un pacto de salvación, un pacto de redención, un pacto que nos llena de muchas bendiciones. Lo más maravilloso es que es un pacto que está sellado con la sangre del Hijo de Dios. Normalmente en los pactos en el Antiguo Testamento, las dos partes tenían que ofrecer un sacrificio para hacer el pacto válido. Pero en este caso, el sacrificio necesario para hacer válido este pacto lo puso solamente una de las partes, que fue Dios. Y este pacto involucra el perdón, y lo más impresionante es que normalmente también en el Antiguo Testamento el que ofendía, el ofensor tenía que resarcir y poner el sacrificio para la reconciliación. Pero en este caso, para este pacto de reconciliación, el que puso el sacrificio fue el ofendido, Dios mismo. Si yo defraudo a Benito y le transo 1,000 pesos, pues él esperaría que, ok, Benito, vamos a arreglarnos, mira, ya vamos a ser amigos otra vez. Lo lógico sería que yo le dé sus 1,000 pesos, ¿verdad? Porque pues yo se los volé a él. Y en este caso Dios no hizo eso. Ok, tú eres deudor conmigo, tú me debes a mí, pero yo voy a pagar tu deuda. Ese es el tipo de pacto que tenemos con Dios. ¿Sí? Después en primera de Pedro 2:10 nos dice primero un poquito antes, habla y dice, vosotros sois pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido. Pero en el versículo 10 dice, ustedes que antes no habían recibido misericordia, ahora han recibido misericordia. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. La prueba máxima de la misericordia de Dios es que nuestro castigo recayó sobre Cristo. La misericordia, muchos la describen así, no recibir el castigo que merecemos. Pero Dios no podía decir, ok, como no lo vas a recibir tú, entonces no hay castigo. Tenía que haber castigo forzosamente. Y entonces ese castigo recayó en Jesucristo. Ahí está la misericordia de Dios.
¿Quieres, ¿Quieres entender la misericordia de Dios? Ve la cruz, entiende la cruz, escudriña la cruz y pídele a Dios que te dé una revelación de la cruz, porque ahí está la expresión máxima del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que estar buscando esa misericordia para poder pasarla a nuestras generaciones. Y finalmente, en los evangelios y en particular en el de Marcos, en el capítulo 1, cuando Jesús empieza su ministerio, en el versículo dice, le habla a la 15, le habla a la gente, le dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el reino y la venida de Jesús, y eso es el reino, y después nos enseñó a orar diciendo, venga a tu reino, venga a nosotros tu reino, que tu reino se establezca en nuestras vidas. El reino de Dios, mi amado, es un reino inconmovible, existe y está ahí, pero muchas veces nosotros estamos fuera del reino. Es decir, no es que el reino se haya creado para nosotros, sino más bien nosotros fuimos creados para el reino, pero nos hemos apartado. Y como nosotros no podíamos acercarnos al reino, entonces vino Jesucristo y trajo el reino a nosotros. Y tal vez no lo vemos en todo su esplendor y en toda su magnitud. Lo que vemos, así como en el Antiguo Testamento, lo que vemos son sombras de lo que sería Jesucristo. En el Nuevo Testamento lo que nosotros vemos son también sombras de lo que es el reino. Vemos muertos resucitando como una sombra de la vida que hay en el reino. Vemos enfermos sanando, ciegos viendo, ¿verdad? Cojos caminando, leprosos siendo limpiados como un reflejo, como una sombra de la perfección de los cuerpos glorificados que tendremos cuando estemos en el reino. Entonces, si te fijas, el Antiguo Testamento es una sombra de Jesús y del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos da sombras del reino de Dios en la resurrección. Pero ese reino está en ti y en mí. Y ese reino yo puedo ayudar a que se establezca y permanezca en mi casa y que mis generaciones puedan vivir en ese reino y recibir también ese reino por herencia. Todo está en Jesús, mi amado. Por eso nos dice la Biblia que Jesús es el autor y el consumador de la fe, porque todo lo que nosotros podamos creer por fe se cumple en Cristo Jesús. Por eso también la Biblia dice que en Él sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. El perfecto cumplimiento está en Jesús. El pacto perfecto está en Jesús. La misericordia perfecta la encontramos por medio de Cristo. Y el reino eterno lo recibimos por medio de Cristo. Y esta es la mejor herencia que podemos entregar a nuestras generaciones. Hay mucho más. Podemos buscar muchas cosas, como te decía, hay muchos personajes de la Biblia que nos pueden dar lecciones de herencias, de bendición. Pero creo que estos tres son muy importantes. De nada me sirven todas las demás bendiciones si yo no tengo un pacto con Dios. Hay mucha gente que tiene muchas bendiciones, tiene todo, no es tan sano. Yo veo gente que está muy bien en la vida, pero le falta lo más importante, el pacto con Dios. Hay mucha gente que está viviendo apartado de la misericordia de Dios. Y otra vez, aparentemente tienen todo, pero llegado el momento, no van a alcanzar misericordia. ¿Y sabes qué? Son dos alternativas solamente, la misericordia o la ira. Y si las personas o alguien no recibe la misericordia de Dios, entonces le toca la ira. Digamos que son dos copas que vamos a tener que tomar, la copa de misericordia o la copa de ira. Y el reino. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a vivir en el reino. Se habla mucho y es una expresión que se usa mucho, la cultura del reino, ¿verdad? La manera de pensar. Pensamos diferente o debemos pensar diferente en el reino a como se piensa en el mundo. Y a veces, ¿verdad? Reaccionamos. Yo a veces digo, híjole, ¿no será mejor que los cristianos no juguemos fútbol?
Porque, híjole, parece que lo vamos a jugar jugamos de visitante en otro reino. Nos sale, todos los gadarenos ahí salen. Pero la cultura del reino nos enseña otras cosas. Entonces, ¿qué estamos dando por herencia a nuestros hijos? Porque sabes que la herencia es algo que se tiene que trabajar. La herencia es algo que nosotros tenemos que tener primero. Yo no puedo heredarle a mis hijos la casa del vecino, ¿verdad? Tuve que chambearle yo y hacerme de la casa y hacerme de mis bienes y lo que sea, y es la herencia que les voy a entregar. Hay quien dice, yo no te voy a dejar herencia, te voy a dar una carrera. Pues sí, pero de todos modos le cuesta, ¿verdad? O sea, la herencia es algo que yo trabajé, que yo me esforcé por conseguir. Ahora, aquí la gran ventaja es que no me voy a esforzar en conseguirla por mis propios medios, pero sí tengo que esforzarme para poder recibirla. ¿Sí? El que la salvación sea por gracia no significa que yo no tengo que hacer nada para recibirla. Si yo le digo a Ricardo, te regalo este teléfono. Pues sí, se lo regalo, no tuvo que hacer nada para que yo se lo regalo, pero aún así tiene que levantarse de su lugar y venir hasta acá a recibirlo y a tomarlo y llevárselo. Y a lo mejor después va a tener que meterle sus 30 pesitos de saldo en el Oxxo, ¿verdad? Entonces el teléfono fue por gracia, pero él de todos modos tuvo que hacer algo para poder recibirlo. No ganarlo, sino recibirlo. Y así es la salvación, es por gracia, Dios nos la da. Pero no quiere decir que no tengamos que hacer nada, ¿sí? Hay que hacer algo, no para ganarla, sino para recibirla, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Está claro ese punto? ¿No? De repente cantinflé un poco, pero espero que quede claro. La salvación no la ganamos, pero necesitamos esforzarnos para recibirla. Pues el esfuerzo a veces implica vencer la pena y el miedo y decir, pues voy a pasar al frente a recibir a Cristo. Tengo que dar un paso, ¿verdad? Pero también de repente, pues ya lo recibí, ahora tengo que entender esta nueva vida que estoy viviendo y mantenerme y esforzarme por seguir en este camino que acabo de empezar a caminar. Entonces sí requiere un esfuerzo, ¿verdad? Entonces la herencia que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos demanda de nosotros. Por algo Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Si no, no nos lo hubiera dicho. Si no nos hubiera, echa la concha y tú relájate porque de todos modos la vas a recibir. No, esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos por alcanzar esa herencia para poder entregarla a nuestras generaciones. Y si nosotros hemos sido bendecidos, por lo menos yo, mi sueño y mi anhelo es que si yo he sido bendecido, mis generaciones sean doblemente bendecidas y que las cosas que yo he visto de parte de Dios, ellos las vean aún mayores. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Vamos a ponernos de pie. Si me ayudas, por favor, con el piano. Señor, te damos tantas gracias porque tu palabra dice que con Cristo somos coherederos. Tu palabra nos dice que somos tus hijos y si hijos también herederos y coherederos con Cristo, Señor. Gracias porque tú has preparado una herencia de antemano para nosotros, Señor. Aun cuando estábamos apartados de ti, aun cuando podríamos haber estado muy lejos de ti, tú ya habías preparado una herencia para nosotros, Señor, y te damos tantas gracias. Y hoy queremos pedirte que primeramente seamos propicios para poder recibir esa herencia, Señor. Queremos heredar y recibir ese pacto contigo, un pacto sellado con la sangre de tu Hijo, Señor, pero por lo mismo es un pacto que nos obliga, que nos hace sentir responsables de hacer nuestra parte y de no fallar. Te pedimos también, Señor, que podamos nosotros hacer que nuestras generaciones puedan vivir en ese pacto y permanecer en ese pacto. Padre, gracias por la misericordia que hemos encontrado en ti. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos has rescatado, nos has redimido, Señor. Y hoy te pedimos que también esa misericordia podamos, Señor, mostrársela a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos acerca de tu misericordia,
pero que ellos también puedan vivirla y experimentarla, porque seguramente la van a necesitar, Señor, seguramente se van a equivocar, seguramente van a hacer cosas, Señor, que no te agradan, que te ofendan, pero que ellos sepan que siempre pueden acudir a tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Y hoy nos ponemos de acuerdo como varones, como jefes de familia, Señor, para pedirte y decirte, ten misericordia de nosotros y ten misericordia de nuestros hijos, de nuestras hijas, nuestros nietos, nietas, que tu misericordia los acompañe todos los días de su vida, Señor. Y Señor, te damos tantas gracias porque por medio de Cristo Jesús, el reino de los cielos ha venido a nosotros. Que tu reino se establezca en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir permanentemente en el reino con una mentalidad, con una cultura, con una manera de actuar y de pensar y de hablar que refleje el reino, Señor. Así como las personas, Señor, muchas veces aún sin quererlo reflejan el origen, su país, en su modo de hablar, en su modo de vestir, en su modo de actuar, en sus costumbres, Señor, que así nosotros podamos reflejar el reino en todo lo que hacemos y que podamos traer a nuestras generaciones a ese reino, Señor. Padre, clamamos por nuestra herencia. Te pedimos que nos ayudes a que seamos propicios para recibir la herencia que tú tienes para nosotros, pero que seamos diligentes, esforzándonos cada día para poder entregar esa herencia a nuestros hijos y que ellos sean bendecidos, Señor, que ellos reciban un pacto contigo, que ellos reciban de tu misericordia y que ellos reciban el reino para gloria de tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque somos herederos tuyos. Qué honor, qué privilegio y qué bendición tan grande, Señor. Herederos y coherederos con Cristo de tus riquezas en gloria, Señor. Bendito seas, Padre, porque cuando nosotros estábamos lejos, apartados de ti, tú nos has traído y nos has hecho tus hijos y nos has dado una herencia maravillosa. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. En parte de la herencia es también la provisión, entonces vamos a darle gracias a Dios por los alimentos que vamos a compartir. Señor, gracias por estos alimentos, por este tiempo, te pedimos que sea de bendición. Gracias por esta convivencia entre nosotros, Señor. Sigue formando amistades y uniéndonos, Señor. Te pedimos también que bendigas la provisión de cada uno de los hogares que estamos aquí reunidos, de cada uno de los que están conectados, Señor. Que tu bendición esté sobre nosotros en todo momento. Y te pedimos también que bendigas y prosperes a aquellos que están atravesando por tiempos de necesidad o escasez. Suple tú toda necesidad, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.